lugar, muchas gracias por asistir a estas charlas y esperemos que cuando salgáis por esta puerta, pues evidentemente os matriculéis el año que viene en la titulación de Ingeniería Informática. Vamos a organizar estas charlas de la siguiente manera. En primer lugar, presentaremos un vídeo que os dará una idea de en qué consiste un poco la titulación. En segundo lugar, pues yo diré en concreto en qué consiste la titulación de Ingeniería Informática, la permanencia, etcétera, etcétera. Después presento a Andrés de España, que es gerente de una empresa denominada 3DITS, de aquí de la ciudad de Alicante, en donde pues, os comentará su experiencia, porque él, además de ser un profesional de la empresa, pues evidentemente también fue exalumno, y en concreto exalumno mío. O sea que, y bueno, pues está teniendo mucho éxito en la vida profesional. Y a la derecha tengo a Lea, que el año pasado terminó también la carrera de Ingeniería Informática. Actualmente está estudiando el máster de Ingeniería Informática y también os va a contar su experiencia a lo largo de los años de estudio en esta titulación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, empezamos primero con el vídeo. Facilidad de aprender y les gusta mucho. Es una empresa de tecnología, como sede en Alicante, que fue fundada en el año 2002 por dos ingenieros titulados superiores de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Nos dedicamos fundamentalmente al desarrollo de aplicaciones en plataformas JSE. Actualmente tenemos en plantilla 30 personas, de las cuales un 80% son ingenieros en informática de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, la cual constituye nuestra principal cartera de recursos. Sistemas empieza en el año 93, sus actividades llevamos 17 años desarrollando aplicaciones empresariales de gestión, fundamentalmente lo que se conoce hoy en día como Software as a Service, que son aplicaciones 100% online, y lo componemos un grupo de unas 40 personas distribuidas en 3 centros en
visión de lo que podéis hacer, robótica, los perros jugando, etcétera, etcétera, como tenéis en la carrera, pues vamos a empezar a explicaros con información muy básica de en qué va a consistir vuestra titulación y qué vais a tener que estudiar. Como conocéis, en esta universidad, dentro de la Escuela Politécnica Superior, pues se enmarcan todas las titulaciones de Ingeniería y Arquitectura. En concreto, una de ellas es Ingeniería en Informática, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo estamos organizados? Pues dentro de la Escuela Politécnica Superior, como hay distintas titulaciones, pues siempre hay un subdirector responsable de la titulación, que en este caso soy yo, ahí tenéis mi nombre, Andrés Montoyo Guijarro. Tenéis un jefe de estudios para cualquier problema que os surja o que tengáis en cuanto a cualquier tema dentro del ámbito de la universidad, podéis asistir a él, y además también estáis representados por un responsable, que es un compañero vuestro, es un alumno, que también, pues evidentemente, os va a ayudar en los problemas día a día que tengáis, porque él va a saber a quién enviaros para solucionarlos, ¿de acuerdo? Esa es la estructura que tenemos dentro de la Escuela Politécnica Superior para tratar todo lo correspondiente a cualquier situación extraña o incluso propuestas de mejoras para mejorar. ¿Dónde estamos? Pues estamos en el edificio donde en un futuro os matricularéis, que es en la Escuela Politécnica Superior. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de cambios en la forma de estudiar. ¿Por qué? Pues porque hemos enmarcado dentro del espacio europeo de educación superior, con lo cual vuestra titulación de aquí, de la Universidad de Alicante, os servirá para trabajar en cualquier lugar europeo. En cualquier ciudad europea, vosotros podéis ir sin ningún problema y os reconocerán vuestra titulación, porque nos hemos enmarcado y damos, evidentemente, las directrices que daba el Espacio Europeo de Educación Superior, las hemos introducido en nuestro plan de estudios y hemos adaptado toda la docencia para cumplir esos requisitos. ¿De acuerdo? También vamos a hablar del nuevo grado en informática que hemos propuesto, que este año es el tercer año que se está impartiendo. Una nueva forma de evaluar, evaluación continua, que eso lo propone el Espacio de Educación Superior. ¿Qué tenéis que hacer para seguir aquí, permaneciendo año tras año y cursando la titulación, y no que al primer año os vayáis a la calle? Y, evidentemente, un requisito fundamental, no solamente para la ingeniería en informática, sino para cualquier ámbito en la vida profesional, y trabajéis de lo que trabajéis, que es un segundo idioma. Y en este caso, pues evidentemente el inglés es el que tendríais que... Aquí he puesto una transparencia en donde, bueno, pues tenéis una serie de iconos o de gráficos en el que, bueno, pues ¿dónde hay software y hardware realmente hoy en día? Pues en todas partes. En todas partes hoy en día todo tiene software y hardware, ¿vale? Por lo tanto, los aviones van con software, hay que desarrollar ese software, y no solamente ese software, sino la maquinaria para que funcione, trenes, robots, lavadoras, etcétera, etcétera. Incluso hoy en día hasta la forma de comunicarnos está cambiando. Están dos personas en el bar y se están chapeando, ¿vale? Y no se están ni mirando, y están uno al lado del otro. Es decir, hasta eso está cambiando la forma de relacionarnos. Vamos a reflexionar un momento y ¿vosotros seríais capaces de viajar en un avión cuyo software ha sido desarrollado por vosotros? No reíros. Es decir, ¿o confiaríais vuestras transacciones bancarias a un sistema diseñado por vosotros? ¿Sí? ¿O un sistema informático para la gestión del aeropuerto de aquí de Alicante, para su gestión aérea? Seguro que no caería ningún avión. Es decir, bueno, ¿confiaríais también en un sistema informático para realizar la matriculación y la introducción de notas y el pago de tasas de aquí dentro de la Universidad de Alicante? Pues
preguntas que hoy en día os parecen y diríais, no, yo no, pero en un futuro estoy seguro que seríais capaces de hacer eso. ¿De acuerdo? Si cuando salgáis de aquí y salís bien formados, vosotros seríais capaces de trabajar en este tipo de cosas. ¿Vale? Por eso, bueno, la siguiente pregunta es, ¿tenéis dudas? Pues sí tenéis dudas, pero si cursáis esta titulación, pues no las tendréis porque tendréis los conocimientos para cubrirlo. ¿Vale? ¿En qué puede trabajar un ingeniero informático? Pues dirigir proyectos, ser consultor de sistemas informáticos para diseñar sistemas que mejoren el rendimiento de las empresas, integrar sistemas ya existentes, y un ejemplo muy claro lo hemos tenido en nuestra sociedad alicantina con la CAM y con el Banco del Sabadell, 2 bancos, 2 sistemas informáticos distintos, y se ha tenido que integrar la informática una en otra. ¿De acuerdo? Para eso hay que ser muy experto y ser capaces de eso, hacer un único sistema informático que funcione con las funcionalidades de las 2 entidades y que no tenga fallos. Administrar bases de datos, administrar redes, sistemas de información, gestión de programas como controladores aéreos, trenes, etcétera, etcétera. Responsables de la seguridad de los sistemas. Un sistema informático bancario no puede tener ni un agujerito, aunque siempre hay algo, puede haber hackers que lo puedan reventar, ¿no? De hecho, conocéis anécdotas de gente que ha sido muy experta en informática y que evidentemente han entrado en la NASA y cosas de ese tipo. Y además, no solamente eso, sino que podéis investigar y desarrollar cosas nuevas, o formar vuestra propia empresa, como Andrés, y afrontar el futuro con éxito. ¿De acuerdo? Son cosas que podréis hacer. Pero bueno, para eso hemos tenido que generar una titulación y adaptarnos al espacio europeo superior. El espacio europeo superior, para poder seguir sus requisitos, hemos tenido que cambiar la forma de dar las clases. ¿Vale? Ahora va a haber una docencia o un aprendizaje presencial, pero también tenéis que aprender a trabajar autónomamente, es decir, vosotros solos, o en equipo, que es muy importante, y sobre todo los informáticos. Tenéis que aprender a saber trabajar en equipo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿en qué consiste el aprendizaje presencial? Pues evidentemente tenéis que venir aquí, el profesor está en su aula, imparte las clases teóricas, después también aquí tenéis clases prácticas y de laboratorio, pero después con esto no es suficiente. Tenéis que iros a casa, seguir trabajando, seguir haciendo trabajos para presentarlos en la fecha y en las condiciones que diga el profesor. Y eso requiere mucho trabajo en casa, ¿vale? Con lo cual tenéis que empezar ya a organizaros de tal manera que podáis asistir a las clases de aquí, pero también ser capaces de no salir un sábado y un domingo para trabajar y hacer los trabajos que os corresponde entregar el lunes, ¿vale? ¿Cómo se mide la docencia en este espacio europeo de educación superior? Se mide con los créditos que se llaman ECTS. ¿Y en qué consiste un crédito ECTS? Bueno, pues 6 créditos ECTS equivaldrían a 150 horas de trabajo vuestro. Y esto, antes de empezar a implantar esto, pues hemos hecho unos estudios y hemos estudiado cuáles serían las horas de dedicación que tendríais que hacer para aprobar la asignatura. Tendríais que dedicar 30 horas asistiendo a las clases de teoría para escuchar al profesor y captar conocimientos. Tendríais que hacer 30 horas de prácticas con ordenador, siempre se trabaja con ordenador o con máquinas, ¿vale? Para aprender a aplicar esos conocimientos teóricos que se han explicado en clase. Pero aparte, tendríais que trabajar 90 horas en casa, ¿vale? Para terminar lo que no habéis acabado en clase y en el, ¿vale? Por lo tanto, esa sería vuestra medida de trabajo para poder superar en las asignaturas. ¿Cómo está organizado el grado? El grado está organizado en 4 cursos, en donde el primer curso,
evidentemente es una formación básica. ¿Formación básica en qué? Matemática, física, lo típico de siempre, ahora veréis las asignaturas. Después ya el segundo curso es un poco más ya orientado a la informática. En el tercero, evidentemente, ya sí que empezáis a saber bastante ya de informática. Y en el cuarto curso están los itinerarios. ¿En qué consiste eso? Pues consiste en que os hemos dado la posibilidad de especializaros en el ámbito que vosotros queráis. Podéis especializaros en el itinerario de ingeniería del software, podéis especializaros en el itinerario de ingeniería de la computación, o en computación, o en sistemas de información, o en tecnologías de la información. Esto, evidentemente, cuando vayáis en tercero, os haremos un seminario para explicaros en qué consiste cada itinerario y vosotros elegís el que mejor se adapte a vosotros y el que realmente os guste. Y es muy importante esta lección porque será en el futuro más o menos lo que vais a aplicar en las empresas, ¿vale? Y al final siempre hay una evaluación, que es un trabajo que se llama proyecto final de grado, ¿de acuerdo? En el que se hace un proyecto final de grado para aplicar todos los conocimientos de esos 4 años en un proyecto determinado que se define con un tutor y el profesor tutor os va a ir tutorizando. Y también, a veces, también hay proyectos con empresas, en donde la empresa nos da un proyecto, hay un tutor de la empresa, un tutor profesor, y vais haciendo ese proyecto para que cuando salgáis a la calle pues no tengáis problemas, porque evidentemente una ingeniería es algo práctico y os van a enseñar a resolver problemas en la calle. Vais a ser hombres resolutivos de problemas y para eso os enseñamos, ¿vale? A solucionar problemas de una manera mecanizada, de una manera automatizada. En el primer curso hay 10 asignaturas, como lo veis, primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre, primer cuatrimestre 5, segundo cuatrimestre otras 5, y de esas, pues si os dais cuenta, programación 1, matemáticas 1, física, fundamentos físicos, fundamentos de los computadores y sistemas de tecnologías de la información. Ese es el primer cuatrimestre. El segundo cuatrimestre, más matemática, más programación, es decir, es todo matemática y programación y conocimientos básicos de física y de computación, ¿vale? De ordenadores. En el segundo año, pues lo mismo. De todas maneras, eso ya lo digo. ¿Cómo evaluamos aquí? Pues el sistema europeo de educación superior nos ha obligado, por la normativa, que también ha adoptado la Universidad de Alicante, a realizar lo que se llama sistema de evaluación continua. El sistema de evaluación continua es lo que acabo de deciros antes. Son trabajos tutelados, en donde son entregas periódicas, que hay profesores que dicen: si tú has trabajado correctamente durante todos los 15 semanas que dura el primer cuatrimestre, pues evidentemente te apruebo la asignatura sin hacer un examen, ¿vale? Es decir, son trabajos, pero evidentemente yo preferiría el examen antes que los trabajos. Son, evidentemente, muchos trabajos, mira cómo me da la cabeza, y todas las semanas hay que entregar y hay que trabajar mucho. También se aprende más, también se aprende más porque vas sobre proyecto y sobre trabajo. Por lo tanto, y la asistencia a clase es obligatoria. Esto es una cosa que seguimos aquí a rajatabla, porque pensamos que si no asistes a las clases teóricas, después no vas a ser capaces de aplicar eso a las clases prácticas. ¿Cómo permanecéis aquí? Bueno, hasta ahora el sistema que teníamos aquí en España, en cuanto a las universidades, si tú no te presentabas a un examen, no te corría convocatoria, ¿vale? Con lo cual había alumnos que estaban en quinto y tenían asignaturas de primero sin aprobar. ¿Correcto? Esto ahora no lo permite el Sistema Europeo de Educación Superior. Y el sistema de educación tienes que aprobar tienes que matricularte 3 veces por asignaturas. Y cada matriculación son 2 exámenes. Es decir, que tienes 6 exámenes o evaluaciones continuas para aprobar la asignatura. Si no, pues evidentemente te echan a la calle. ¿Vale? Y ahora vamos a ver, y evidentemente no presentarse a un examen corre convocatoria. Es como suspenso y ya tienes un examen menos, un examen más gastado y un examen menos para hacer.
cuando vengáis aquí, es obligatorio que os matriculéis de 60 créditos, de todo el curso, ¿correcto? De esos 60 créditos, para poder continuar en el segundo año, tenéis que aprobar 12. Es decir, son 2 asignaturas, de 10, aprobar 2. Si no aprobáis eso, vámonos, que no has hecho nada, vamos, ¿vale? A no ser, pues, que tengáis una justificante de que has tenido un accidente, etcétera, etcétera, y evidentemente yo como subdirector lo valoraría y os dejaría continuar, pero evidentemente con un justificante muy claro. En segundo curso, pasamos a segundo. En primer curso no aprobamos los 12 créditos, pasamos a segundo curso, ¿vale? Y en el segundo curso tú te puedes matricular de 3 maneras distintas. Puedes matricularte a tiempo completo, puedes matricularte a tiempo parcial o puedes matricularte porque tengas una discapacidad, ¿vale? Entonces, si eliges la opción de matriculación a tiempo completo, tienes que matricularte de 48 a 72 créditos forzosamente. Si lo eliges parcial, pues evidentemente menos, 24 a 47. Y por discapacidad puedes adoptar esa postura y de 6 a 18 créditos solamente, ¿vale? Para continuar a tercero, tendríais que aprobar el 30% de los créditos matriculados. El 30% de los créditos matriculados. Es decir, podéis suspender el 70 y aprobar el 30. Tampoco está mal, por ventaja, Tampoco está mal. En cuarto curso, para pasar de segundo a tercero, obligatoriamente tienes que tener, contando los de primero y los de segundo, 48 créditos aprobados. ¿Correcto? Para pasar a cuarto, tienes que haber aprobado 48 créditos de segundo, o más de segundo, y evidentemente que no te quede nada de primero. Es decir, en cuarto, que no te quede nada de primero. En tercero, puedes tener de primero, pero no puedes tener de primero tampoco y tener de segundo. Y así vamos pasando, ¿vale? Y esa es la forma de permanecer y seguir estudiando. Y, por supuesto, importantísimo, para hacer el proyecto final de carrera tienes que tener aprobado 168 créditos de los 3 primeros cursos. Es decir, que el proyecto, si sois buenos estudiantes, podéis terminar en cuarto el proyecto final de carrera también. Es decir, primer cuatrimestre me dedico a las optativas y segundo cuatrimestre me dedico al proyecto final de carrera. ¿Vale? Es decir, en 4 años terminar. Pero para eso hay que trabajar mucho. Importante, para hacer el proyecto final de carrera tenéis que acreditar un idioma. Nivel B1. Un idioma. Nivel B1. El idioma es fundamental. En esta universidad, si no tenéis un idioma B2, no os dan la titulación. ¿Vale? ¿Cómo? El intermedio. Un nivel intermedio. ¿Vale? Si no tenéis un título, nivel intermedio, pero facilitamos aquí, para eso hemos puesto 2 asignaturas optativas, que es inglés 1 y inglés 2, que si las superas, pues equivalen a esto. ¿Correcto? Y a continuación, pues evidentemente tendréis dudas, lo dejamos para el final de la sesión. Y ahora le paso la palabra a Andrés de España para que explique su experiencia en la empresa, para que os transmita esa experiencia. No te vayas, oye, no te vayas. Si te vas a ser pobre, te lo digo por ahí. Bueno, hola. Un poquito de silencio, por favor. Mi nombre es Andrés de España. Afortunadamente nací aquí en Alicante, no en el País Vasco ni en Cataluña. Y soy ingeniero informático. La verdad es que ahora ya han cambiado mucho los nombres, pero bueno, en principio soy ingeniero. En aquella época era ingeniero superior informático, ¿vale?
Ahí tenéis todas mis formas de contactar conmigo, por si queréis preguntarme cosas acerca de la vida, de la carrera o de cualquier cosa que queréis hacer. Sí que es cierto que es muy interesante estas charlas, que yo no tuve, por cierto. Yo os voy a decir muchas cosas que yo no tuve y que vosotros sí que vais a tener, ¿vale? Pero yo esta charla, por ejemplo, no la tuve, ¿vale? Es muy interesante que luego escuchéis a Lea y os cuente realmente una experiencia muy actualizada de lo que es, porque en el momento que yo hice la carrera, pues tampoco fue hace mucho, pero que no tiene nada que ver con lo que es ahora, ¿vale? Coger todos esos contactos. Yo también lo que voy a hacer es, ya sé que no tengo mucho tiempo, pero os voy a hacer una foto, ¿vale? Siempre la hago, normalmente lo hago porque muchas de las personas que forman parte de esto y que forman parte luego de la carrera, pues nosotros hacemos una captación de talento entre la gente que hay y es interesante ver la cara de monos que tenéis en este momento, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Yo os cuento un poco el perfil para que lo tengáis un poco claro. Yo cuando empecé la carrera, a nosotros nos dejaban poner hasta fotografías de mujeres en el fondo de pantalla, ¿vale? En aquel momento lo que pegaba y petaba era Pamela Anderson. Está muy mayor ya, pero bueno, a nosotros nos gustaba, ¿vale? Para que os hagáis una idea también, era en 1996. Es decir, hacía un año que en España había internet. O sea, que internet no era un concepto de decisión dentro de nuestro proceso. O sea, nosotros queríamos estudiar ingeniería informática, pero en la vida habíamos pensado ni en internet, ni en los móviles, ni en nada de nada, ¿vale? Eso quiere decir que este momento actual que estáis viviendo no va a tener nada que ver dentro de 10 años. Es decir, si en mi época, cuando yo empecé, no había internet, pues imaginaros cuando vosotros estéis trabajando. Bueno, es importante, ¿no? Saber, al final vuestra pregunta es ¿cómo es la carrera, no? ¿Fácil, difícil, imposible? Yo os diré una cosa, una frase que me dice mi padre normalmente cuando tengo calor en verano y me dice es peor pensado que pasado. ¿Eso qué significa? Pues que a mí ahora mismo mi perspectiva es que la carrera no era fácil, ¿vale? Que no era imposible, pero que era difícil. Pero bueno, es que en la vida las cosas que son fáciles normalmente no se valoran, ¿vale? Entonces, yo lo que os digo es que la carrera es difícil, no es muy difícil porque Andrés estaba contando, si aprobáis 3, pasáis de cursos, aprobáis 4, en realidad el año que nosotros estudiamos, o sea, yo acabé mi carrera de 5 años y yo acabé en 5 años y medio y porque me fui a Suecia a echarme novia. Entonces, básicamente es una carrera que se puede aprobar año por curso. Eso lo tenéis que tener claro. La gente que estudia aprueba año por curso. Es una carrera de trabajar y yo el único fin de semana que no salí fue el día que tenía la última asignatura de la carrera. O sea, que se puede vivir y se puede trabajar y es muy interesante. Otra cosa es que durante años y años esos créditos que os ha dicho Andrés, que ahora mismo no los recordáis, ¿vale? Pero los vais a tener en la cabeza y os vais a despertar por la mañana pensando que os quedan 5 créditos, ¿vale? Aunque hayan pasado 7 años y estéis trabajando en Noruega, da igual, siempre pensaréis que os faltan créditos, ¿no? O sea, es algo absurdo, pero es así. ¿Qué tiene la carrera? Yo soy un perfil de ingeniero informático que en aquel momento era extraño. Es decir, los ingenieros informáticos no tienen por qué todos tener un perfil de llevar gafas, estar encerrados, tener la cara pálida y estar en su casa. No es cierto. Es decir, de hecho, ese perfil no existe. O sea, los que llevan gafas, joder, llevan gafas y pueden ser abogados, ¿sabes? O sea, eso no hay ningún problema. Pero en realidad lo que sí que tenéis que tener claro es que vais a necesitar de física, de matemáticas, de lógica y que va a haber muchos elementos prácticos. Es decir, hay mucha práctica, mucha cosa de simular cosas reales o cómo funcionan las cosas. O sea, que tenéis que tener una buena carga de física, de matemáticas y de lógica. Lógica no sé si sabéis lo que es, pero es Bueno, ¿en qué consiste? Es muy interesante la carrera, básicamente porque los profesores son jóvenes, es decir, no os vais a encontrar, es decir, una persona muy mayor que no pueda ir a clase o algo así de profesor, que suele pasar en otras carreras, es decir, te vas a Derecho, te vas a ¿Humanidades sigue existiendo? Sí. Humanidades, te vas a
te vas a otras carreras y te encuentras con profesores que son muy mayores. En esta carrera en concreto, ahí tenemos un ejemplo que normalmente le hago levantarse y saludar, pero no sé si va a saludar, ¿vale? Pero es un ejemplo de una profesora joven, ¿vale? Para que os hagáis una idea. ¿Es una carrera de memorizar? No. O sea, memorizar la memoria RAM, ¿sabes? O sea, memorizar en la carrera, yo era muy bueno, a mí me fastidió bastante porque yo era muy bueno memorizando cosas, pero en realidad no es una carrera de memorizar, es una carrera de pensar y de entender, ¿vale? Si tú entiendes cómo funciona una cosa, al final lo sabes hacer y es así de fácil, ¿vale? ¿Por qué elegiría la carrera ahora? Eso es importante, es una de las preguntas que seguramente tendréis en la cabeza. Porque todos los caminos conducen al trabajo. Es decir, ¿qué significa? Que tenéis miles de abogados que ahora mismo no tienen trabajo porque hay litigios, pero no hay nadie que pague las tasas del gobierno que ha puesto para poder poner demandas. Tenéis miles de economistas y asesores, etcétera, que intentan tener trabajo, pero como han tirado a todos a la calle de los bancos, no tienen trabajo. Tenéis miles de historiadores que se dedican a viajar para conocer el mundo, pero vuestra carrera os vais a dar cuenta que está metida en absolutamente todos los procesos de todas las empresas que existen en el mundo. Es decir, sois necesarios sí o sí. Os voy a decir una frase de un cliente mío que me dice: Andrés, los informáticos sois unos terroristas. A mí me encanta esa carrera, porque, me encanta esa frase porque en realidad lo que te quiere decir es que son tan dependientes de nosotros que nos consideran alguien peligroso. ¿Vale? Eso es interesante. Es reconocido mundialmente, es decir, tú eres ingeniero informático y eres ingeniero informático en Alicante, en Cuba, en Sebastopol, en Europa y en Estados Unidos, en Canadá y en cualquier sitio. Es decir, tu carrera, como no tiene unos conocimientos locales, es decir, nadie aprende ingeniería informática de Alicante, ¿sabes? Es decir, entonces, es un conocimiento global, con lo cual en cualquier sitio del mundo al cual queráis viajar para trabajar, os van a reconocer y vais a poder trabajar, porque el lenguaje del ingeniero informático es global. Es resistente a la crisis. La realidad es que las crisis generan pues, que las empresas se destruyan, que se fusionen unas con otras. Al final, los sistemas informáticos no se destruyen, porque si se destruyen, pues, el mundo revienta, ¿vale? Ese es el secreto, ¿vale? Entonces es muy resistente a la crisis. No conozco, es decir, en estos momentos que hay una tasa de paro exagerada, o sea, yo no podría, seguramente Andrés sí que tenga conocidos, pero conocidos que son bastante volátiles, o sea, yo no conozco a nadie que sea ingeniero informático y que esté un año en el paro, o sea, no existe, no existe. El ingeniero informático en el paro, o no es ingeniero informático y se dedicó a hacer, yo qué sé, otra cosa, o no existe, ¿vale? Otra cosa importante que os quiero comentar y que yo creo que es vital que lo sepáis, y es que la ingeniería informática y los conocimientos que adquirís os hacen tener un don. Es decir, un don significa que vais a poder crear cosas de la nada con vuestro cerebro. Es decir, ¿en qué consiste realmente ese don? En que, que realmente vuestras ideas de negocio, de empresas, de relaciones con amigos, con todo, los conocimientos que vais a adquirir con ingeniería informática os van a permitir tener un don para poder hacer eso realidad. Eso es importantísimo porque en el resto de carreras no existe. No existe. Es decir, tú solo con un ordenador eres capaz de hacer infinidad de cosas. Un ingeniero en obras públicas, como no de una obra, no hace nada. No los he nombrado, pero también están todos en paro, ¿vale? O sea, lo digo porque son carreras que no son interesantes, ¿vale? A no ser que habléis árabe o lo que queráis y os vais a Dubái y a esos sitios. Bueno, somos creadores, es decir, el ingeniero informático cuando adquiere el don es de resolver problemas. En realidad nosotros problemas le llamamos siempre a situación puntual a resolver, no le llamamos ni problema, porque la vida está llena de problemas, pero problemas no solamente en ingeniería informática, en la vida en general, ¿vale? La realidad es que los ingenieros informáticos tenemos una tendencia, una vez hemos estudiado o nos enseñan a procesar la información que nos rodea, de obtener soluciones de los problemas que aparecen. Es decir, nosotros nos dedicamos básicamente a entender los problemas que suceden, por qué suceden, y tratamos de buscar soluciones. Y encima buscamos soluciones varias para ver cuál es la mejor. O sea, es que tenemos un pensamiento, nos construyen un pensamiento estructurado, ¿vale? Entonces, os quiero decir cosas, o sea,
¿de qué cosas estamos hablando? Es decir, los ingenieros informáticos creamos empresas, creamos negocios, creamos ideas, creamos formas de vida. Es decir, Facebook lo ha creado un ingeniero informático, Twenty lo ha creado un ingeniero informático, Twitter, YouTube, Google, Vimeo, actualmente son las empresas que más cotizan en la bolsa, las empresas que más ganan dinero. Apple lo construyeron ingenieros informáticos. O sea, daros cuenta de que dentro de todas estas empresas no hay un tío muy listo que es economista o historiador, no, hay un ingeniero informático, ¿vale? Salidas laborales. La realidad es que de todas las personas con las que yo estudié, hemos tenido salidas laborales muy variadas. Es decir, hay gente que ha sido responsable de sistemas en un departamento muy grande con muchos ordenadores y muchos servidores, hay gente que es director de proyectos, hay gente que trabaja de consultor en la Nokia, hay gente que ha montado sus propias empresas y desarrollan aplicaciones, hay gente que ha montado sus propias empresas y desarrollan otras cosas. Hay mucho empresario, pero también he visto gente que está dentro de los recursos humanos. Y vosotros diréis, ¿qué tiene que ver el ingeniero informático con los recursos humanos? Pues tiene mucho que ver, porque nuestra capacidad de pensar nos hace muy atractivos para otros sectores. Es decir, si tú eres capaz de organizar a la gente, si tú eres capaz de saber cómo resolver problemas, probablemente seas un buen director de equipos. Seas una buena persona que pueda analizar cuáles son los recursos que tiene la gente para trabajar, ¿vale? Entonces, las salidas laborales significa que vosotros vais a trazar las salidas laborales. Yo ahora voy a hacer un esquemita así rápido de cuál fue mi historia laboral, que es apasionante. Y lo veis, ¿vale? Bueno, este es un esquema que vosotros no leéis, pero os lo voy a leer así de todo lo rápido que pueda para que no se os dé mucho. Vale, yo acabé la ingeniería informática, bueno, no, yo estaba estudiando ingeniería informática, no había acabado, y yo ya estaba haciendo mis pinos, vendía los DVD para coches cuando no existían todavía, por internet, hacía cosas, ¿no? Yo tardé 5 años y medio, entonces me licencié en ingeniería informática, me metí en una consultora de programador junior, me dedicaba a resolver problemas y me aburría mucho y tardé 2 semanas en irme de la consultora. No pasa nada. Mi padre se estresó mucho, ¿no? Sobre todo porque mi padre, cuando yo acabé la carrera, me dijo: tienes 30 días. Yo ni siquiera pregunté para qué, pero en principio era para trabajar. Solamente os digo un poco la presión que llevaba. Entonces, a los dos, la presión de dejar el trabajo a las 2 semanas, ¿vale? Entonces, dejé ese trabajo y me metí de profesor. Nada, cogía 4 hijos de ricos y me pagaban una pasta por darles matemáticas. Apasionante la salida laboral, ¿no? Entonces, básicamente estuve 8 meses así, pero al mismo tiempo yo tenía mis desarrollos propios. También conseguí meterme como profesor asociado de la Universidad Miguel Hernández, que daba ahí unas horas sobre redes de computadores, y posteriormente me metí en un proyecto europeo que se llamaba Alicante Emprende, que te enseñaban a crear empresas. Entonces yo era un poco el que les evaluaba si las empresas tecnológicamente eran viables o no, si funcionarían en internet o no, etc. ¿Vale? Después de ser director del taller de teletrabajo, que en ese director de taller de teletrabajo lo que hacía era enseñar a 50 mujeres de más de 35 años a teletrabajar. Eso era alucinante. Pero aprendí cosas, aprendí a cómo tratar a las personas que no sabían nada de informática, aprendí cómo tratar a la gente que era mayor, ¿vale? Y no lo sabía. Y entonces, en principio, en este caso lo que os quiero decir es que en cada historia laboral que tengáis tenéis que siempre tratar de aprender cosas. Es decir, porque de esa información yo ahora mismo, por ejemplo, a 2 de esas personas las tengo trabajando dentro de mi empresa. Y de toda esa información yo ahora, cada vez que me pone una persona de 55 años, mujer o hombre, soy capaz de expresarme para que me entiendan, ¿vale? Entonces, fui profesor asociado de la universidad, seguía siendo profesor asociado de la universidad, me metí de asesor tecnológico en creación de empresas y cuando acabé ese taller, de ese proyecto de creación de empresas, ¿por qué hice? Pues crear empresas, creé 2, ¿vale? Porque sí, creé 2. Entonces, después de crear esas 2 empresas, me quedé con una, la otra la vendí y directamente era una empresa de desarrollo de negocios en internet, que era realmente lo que a mí me gustaba. Es decir, yo
soy emprendedor compulsivo, es decir, básicamente me encanta montar negocios en internet y que funcionen y generar dinero y hacer ese tipo de cosas, y entonces monté una empresa para dedicarme a montar negocios a la gente, ¿vale? Aunque yo monté muchos propios, pero al final nos contrataban muchísimo porque íbamos a hacer negocios por internet, aplicaciones móviles, de todo, ¿vale? Bueno, os pongo algunos ejemplos de clientes que tenemos: Danone, la COE, Lopillo.es, es un portal como Grupalia, Groupon, pero de Alicante, está muy interesante. Trabajamos para muchas marcas de zapatos caras, trabajamos para, pues, de todo, vamos, tenemos un montón de clientes y de formas de trabajar. Y lo más interesante de todo esto, si lo veis, es que son cosas diferentes. Es decir, una cosa son de abogados, otra cosa son de médicos, otra cosa son de comunicación, otra cosa son de asesores, otra cosa son de ofertas. Es decir, los ingenieros informáticos somos capaces de trabajar en todos los sectores, porque a partir del momento que sabemos cómo funciona cada uno de los sectores, aparte de conocerlos, podemos potenciarlo. Bueno, algunos consejos prácticos. Todos somos ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. ¿Eso qué significa? Significa que es normal que no sepáis absolutamente nada, ¿vale? Es normal que no sepáis absolutamente nada de lo que os vayan a explicar, pero tenéis que tener mucha capacidad para enseñar a la gente que os rodea alrededor. Es decir, el ingeniero informático es una persona que se tiene que rodear de un equipo de gente que piense y que piense de forma parecida, con lo cual es determinante que tengáis un equipo, que os relacionéis con la gente y que aprendáis de todo el mundo, ¿vale? Porque lo que tú puedas enseñarle a otros, probablemente te lo enseñen a ti. Bueno, algunos consejos de inicio de la carrera es integrarse, preguntar todo, ser humilde siempre, aprender de todos, aprender inglés. Bueno, aprender inglés, o sea, yo fui a Suecia a echarme novia, pero a echarme novia para aprender inglés. O sea, yo no se lo dije a ella, pero en realidad era para aprender inglés. O sea, yo aprendí inglés de puta madre. Entonces, os lo digo porque no es que sea vital, es que tiene que ser, es transparente. O sea, ya no es, os diría que aprendierais chino, porque a inglés ya lo tendríais que saber, ¿vale? Pero si no sabéis cómo, pues echaros una novia inglesa. Los principios no condicionan el final. Eso es muy importante para los que empecéis mal. Es decir, cuando estéis matriculados, a lo mejor os entra un colapso ahí cerebral y solo aprobáis 2 para pasar, ¿no? Imaginaros. Eso no tiene nada que ver. Bueno, Andrés conoce también a mi hermano, que también es ingeniero informático. Mi hermano, el primer año de carrera, en aquel momento sí que aprobó 2, ¿vale? El primer año aprobó 2, el segundo año aprobó 4, pero el último año aprobó 14. Es decir, por eso os digo que los principios no condicionan el final. El principio puede ser duro, pero una vez tú tienes adquirido los procesos, la carrera va fluyendo y eres capaz de sacarlo, ¿vale? Lo que pasa es que si el primer año apruebas 2 y el segundo año apruebas 2, pues es obvio que vas a tardar 25 años en acabar la carrera. Entonces, otro tema es que afortunadamente ahora podéis hacer cosas relacionadas, podéis tener multidisciplinaridad. Es decir, aparte de estudiar ingeniería informática, sí que es interesante que estudiéis marketing, comunicación, relaciones públicas, sociología, recursos humanos, Erasmus, ¿vale? Es algo que podéis estudiar, pero lo lógico es que salgáis fuera. O sea, obligatorio salir fuera de España, ¿vale? Es obligatorio para ver una forma diferente de hacer las cosas. Bueno, ¿qué haría yo para saber más? Pues yo trataría de localizar a través de las redes sociales gente que ya sea ingeniero informático y le preguntaría cosas. La gente contesta, es lo que tiene internet, ¿vale? Le preguntas y contestas. Bueno, el objetivo, que no lo he dicho al principio, esta vez se me ha escapado, el objetivo no sois vosotros, a mí los tíos me dan igual, ¿vale? El objetivo son las mujeres. Es decir, el objetivo de esta charla es que las mujeres estéis en ingeniería informática el año que viene, ¿vale? ¿A dónde vamos? Pues quería deciros una cosa, y es claro, esta charla está a tope. Esta charla, ya voy a acabar, ¿eh? Esta charla está a tope y está llena de gente, pero en realidad vamos a ser cada vez menos. Hay cada vez menos ingenieros informáticos. ¿Eso qué significa? Pues que cada vez vamos a estar más cotizados, cada vez vamos a tener más trabajo. Eso Andrés lo sabe, porque cada vez somos menos. Y eso lo tenemos clarísimo. Es muy interesante saber esto, porque si cada vez somos más, es peor. Bueno, yo esta charla la tengo siempre
medio preparada, así que si habéis repetido curso de bienvenido sabréis que es parecida a la del año pasado. Entonces, lo importante no es que os quedéis con toda la información que os estoy dando, sino que se os haya encendido alguna antorcha en la cabeza de realmente qué es lo que queréis hacer, ¿vale? Bueno, esto es para vosotras, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias a todos. Y cuando tenéis tanto trabajo preguntáis ¿para qué tanto? No hace falta tanto, pues sí. Cuando lleguéis al mundo laboral es algo que vais a agradecer, porque si pensáis la informática es muy aplicada y necesitáis realizar muchas prácticas para entender muchas cosas. En cuanto al contenido que vais a aprender, no os preocupéis porque, como han dicho ellos también, vais a adquirir los conocimientos fundamentales para cuando lleguéis al mundo laboral resolver cualquier problema. La informática evoluciona muy rápido y todo va cambiando, y a lo mejor lo que visteis en primero, a lo mejor en quinto ya no es igual, pero adquirís los fundamentos para poder resolver los nuevos problemas. Además, bueno, habéis visto algún vídeo que hay robótica, hay muchos campos interesantes y siempre vais a aprender cosas nuevas en informática. También lo ha comentado antes, lo del profesorado joven es una gran ventaja porque además están súper dispuestos a ayudaros en todo lo que queráis hacer. Si queréis ampliar vuestro conocimiento de las asignaturas, no vais a tener ningún problema si queréis ampliar, y además van a estar encantados. Una de las cosas que también quería comentar es el compañerismo. Aquí en la Politécnica hay un laboratorio de prácticas y teoría, y es algo que además tenéis que aprender, ¿no?, a trabajar en grupo, pero que además en informática no vais a tener ningún problema en encontrar ayuda tanto profesores como los propios alumnos que están cursando la asignatura. Y poco más, solo que si tenéis ganas de aprender todo lo que os puede dar la informática y de conocer muchas cosas nuevas, os lo recomiendo. Trabajaréis mucho, puede ser que dormís poco, pero bueno, todo tiene una ventaja, que conseguís un buen bagaje y una buena formación para luego cuando lleguéis al mundo laboral. Así que os animo a formar parte, sobre todo las chicas también, que hay pocas, y nada, poco más. Si tenéis alguna duda. Bien, pues miembros de la mesa les podéis preguntar y intentaremos solucionarlas. Sí, en este grado nosotros tenemos unos grupos que se llaman Grupo ARA, que se llaman de alto rendimiento académico. Entonces, los grupos ARA están formados por 25 alumnos. La docencia se imparte en inglés, no toda, pero la gran mayoría se imparte en inglés, y cuando salgáis con el título, saldréis que habéis pertenecido al grupo de alto rendimiento de la Universidad de Alicante. Sí, sí que hay. De hecho, podemos decir, como decía Andrés, somos siempre innovadores, que la primera titulación que impartió Grupo ARA en toda la Comunidad Valenciana fuimos nosotros. Fuimos nosotros aquí en Alicante.